Para que pueda exponer respecto del proyecto a el jefe del Departamento de Tratado y Asuntos Legislativos, señor Pedro Ortúzar. Bienvenido. Gracias, señor presidente. Concurro hasta esta comisión para exponer y solicitar la aprobación del convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas. Que fue así como no, señor. Bueno, cabe precisar que este instrumento internacional fue sometido a un procedimiento de consulta con representantes de empleadores, trabajadores, en virtud de lo dispuesto en el convenio 144 de la OIT, sobre consultas tripartitas para promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo y que la salud y la seguridad fueron elevadas a la categoría de derechos fundamentales del trabajo por la OIT en el año 2022. También es el caso destacar que el convenio entró en vigor en 1998, siendo ratificado a la fecha por 34 países, incluyendo entre ellos a Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, República Checa, España, Estados Unidos, Islandia, Perú, Rusia, Sudáfrica, Suecia y Uruguay, entre otros. Señor presidente, el convenio consta de un preámbulo que remite a las consideraciones que tuvo a la vista la OIT para adoptarlo, 24 artículos que se distribuyen en 5 partes. La primera de definiciones, la segunda de alcance y medios de aplicación, la tercera medios de prevención y protección en las minas, y el cuarto aplicación y el quinto disposiciones finales. Este convenio además es complementado por la recomendación 183 del año 95, la cual no genera obligaciones adicionales, pero ofrece orientaciones más detalladas y prácticas sobre cómo dar aplicación a los preceptos del presente convenio. En cuanto a los contenidos, las definiciones relevantes, cabe destacar que se establece en el artículo 1 lo que se considera como mina, que abarca los emplazamientos subterráneos o de superficie en los que se llevan a cabo en particular la exploración de minerales, la extracción de minerales y la preparación, incluida la trituración, la molturalización de la concentración o el lavado de material extraído y todas las máquinas, equipos, accesorios, instalaciones, edificios o estructura de ingeniería civil utilizado en relación con las actividades mencionadas anteriormente. Empleador, toda persona física o jurídica que emplea uno o más trabajadores en una mina y según proceda al encargado de la explotación, al contratista principal, al contratista o al subcontratista. En cuanto al ámbito de aplicación, se aplica a todas las minas. En cuanto a los alcances, el convenio contempla relevantes obligaciones para los estados con la finalidad de avanzar en una mayor protección y resguardo de la seguridad y salud de los trabajadores. En efecto, el artículo 3 dispone que, teniendo en cuenta las condiciones y prácticas nacionales y previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores interesados, el miembro deberá formular, aplicar y revisar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud en las minas, en especial en lo que atañe a las medidas destinadas a hacer efectivas las disposiciones del presente convenio. El artículo 4, a su vez, establece las medidas destinadas a garantizar la aplicación del convenio, que deberán establecerse por medio de la legislación nacional, la que deberá complementarse con normas técnicas, directrices y repertorio de recomendaciones prácticas, y el artículo 16, sobre aplicación, consigna que el miembro deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva del convenio y facilitar los servicios de inspección adecuados para supervisar la aplicación de medidas y dotarlos de recursos necesarios para el cumplimiento de sus tareas. Por su parte, el artículo 5 señala que deberá designarse la autoridad encargada de vigilar y regular los diversos aspectos de la seguridad y salud de las minas. La parte tercera se refiere a las medidas de prevención y protección en la mina, trata la responsabilidad de los empleadores y los derechos y obligaciones de los trabajadores y sus representantes. En efecto, los primeros al adoptar medidas de prevención y protección deberán evaluar los riesgos y tratar en el siguiente orden de prioridad. A, eliminar los riesgos. B, controlar los riesgos en su fuente. C, reducir los riesgos al mínimo. Y D, en tanto perdure la situación de riesgo, prever la utilización de equipos de protección personal. Igualmente, los empleadores, entre otras obligaciones, deberán adoptar todas las medidas necesarias para eliminar o reducir al mínimo los riesgos para la seguridad y la salud presentes en las minas que estén bajo su control. A su turno, la legislación nacional deberá conferir a los trabajadores los derechos respecto a notificar los accidentes, los incidentes peligrosos y los riesgos al empleador y a la autoridad competente,
B, pedir y obtener siempre que exista un motivo de preocupación en materia de seguridad y salud, que el empleador y la autoridad competente efectúen inspecciones e investigaciones. C, conocer los riesgos y estar informados a su respecto. D, obtener información relativa a su seguridad o salud que obre en poder del empleador o de la autoridad competente. Retirarse en cualquier momento del sector de la mina cuando haya motivo razonablemente fundado para pensar que la situación presenta un peligro grave para su seguridad o salud. Y F, elegir colectivamente a los representantes de seguridad y salud. Igualmente, la legislación nacional deberá prever que los trabajadores tengan la obligación de acatar las medidas de seguridad y salud prescritas, de velar de manera razonable por su propia seguridad y salud y por las personas que pueden verse afectadas por acciones u omisiones en el trabajo, incluidos la utilización y el cuidado adecuado de la ropa de protección, las instalaciones y el equipo puesto a su disposición con ese fin. De informar en el acto a su jefe directo de cualquier situación que consideren que puede representar un riesgo para su salud o seguridad o para las otras personas y que no puedan resolver adecuadamente ellos mismos. Y de cooperar con el empleador para permitir que se cumplan los deberes y las responsabilidades asignados a este en virtud de las disposiciones del convenio. Finalmente, en este orden de ideas, el artículo 15 indica que deberán adoptarse medidas de conformidad con la legislación nacional para fomentar la cooperación entre los empleadores y los trabajadores y sus representantes destinadas a promover conjuntamente la seguridad y la salud en las minas. Con todo, el convenio 176 contempla una serie de garantías a favor de los trabajadores, estableciendo deberes del Estado de adecuar su legislación nacional a los estándares allí establecidos, previo deber de consulta a los mismos trabajadores. Por último, para nuestro país la minería es uno de los sectores productivos más importantes, en efecto forma parte del 10% aproximadamente del Producto Interno Bruto, y debiendo destacar que más del 50% de nuestras exportaciones corresponden a productos mineros. Señor presidente, agradezco la atención que se me ha brindado y por su intermedio a los señores senadores que integran esta comisión y solicito tenga bien la aprobación del aludido convenio. Muchas gracias. Primero quiero agradecer la exposición del jefe de Departamento de Tratados y Asuntos Legislativos, señor Pedro Ortúzar. Además, esta es una materia en la que se ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en los convenios de la OIT en términos de poder generar un diálogo tripartito para poder avanzar en esta dirección. Creemos que además es absolutamente necesario desde el punto de vista de la seguridad para los trabajadores que laboran en las minas, particularmente en las minas subterráneas. Nosotros tuvimos una triste experiencia con la mina San José. A mí me tocó además trabajar en el mundo privado antes de ser parlamentario, también en una empresa minera durante casi 10 años, así que conozco muy bien la temática y muchas veces la precariedad, particularmente que trabajan los pequeños pirquineros y también las pequeñas empresas mineras, donde efectivamente la fragilidad en el cuidado, particularmente de la salud de los trabajadores, es clave. Y creemos sin lugar a dudas que este convenio 176 logra finalmente entender que la seguridad y la salud de los trabajadores es un derecho que tenemos que caucionar, particularmente en un rubro que es esencial, pensando en que la minería es aquella que da sustento justamente al Producto Interno Bruto de nuestro país, que genera oportunidades, genera trabajo y, por supuesto, trabajar en dignidad para los trabajadores es clave. Así que, desde ese punto de vista, creemos que este es un avance significativo en dignidad para los trabajadores mineros de Chile. Y además, yo quiero recordar que este acuerdo tripartito, este compromiso tripartito que fue suscrito, y voy a leer, por Ricardo Calderón Galás, coordinador de la Comisión Minera, Philippe Henmertinger, coordinador de la Comisión Minera. Estoy con problemas de vista ya. Está Felipe Román Briones, Federación Minera de Chile, Hugo Páez Suárez, Confederación Minera de Chile,
Jorge Riesco Valdivieso, de la Tsunami, Joaquín Villarino, Herrera, del Consejo Minero, Sauna Chaguán, subsecretaria de Minería, Giorgio Bocardo, subsecretario del Trabajo, Javiera Petersen, subsecretaria de Economía, y José Manuel Díaz, de la CUT. Así que valorar aquello, y también David Cuña, también de la CUT. Así que valorarlo y, por supuesto, nuestro compromiso desde la Comisión de Relaciones Exteriores con esta materia, con la suscripción del convenio. El senador José Miguel Insulza. Muchas gracias, presidente. Yo, por cierto, con mucho gusto voy a concurrir con mi voto a favor. Solamente quiero decir que, como lo ha señalado don Pedro Ortúzar aquí, al final de su intervención, nuestra minería, la minería es la principal actividad de este país. Yo diría que es conocido por muchas cosas, pero la verdad es que el 40% de las exportaciones son mineras. No olvidemos que el cobre es parte muy fundamental de esto, y eso incluso pone a realce la razón para firmar este tipo de convenios. Yo lo único que lamento es que entró en vigor hace bastante tiempo y que nosotros no habíamos sido de los primeros países en ratificarlo, porque creo que eso es algo que creo que deberíamos promover con más fuerza en este tipo de acuerdos. El acuerdo que usted lo acaba de leer, los firmantes, ciertamente fue elaborado con mucho cuidado, pero probablemente podríamos haber tratado que saliera antes, de que realmente el país se mostrara como la potencia minera que es en este mundo. No tenemos no somos una nación pequeña, no somos una nación grande tampoco, pero somos una potencia minera. Así que creo que estamos marcando un camino muy, muy, muy importante. Sí, aquí me recuerda el 5 de junio del 98, no me acordaba exactamente si era cuando había que entró en vigor, quiere decir el día que se juntaron firmas suficientes, ratificaciones suficientes, que no era la nuestra. Entonces, esto debió haber ocurrido mucho antes, desde luego, pero alegrémonos de que se esté suscribiendo y ratificando. Muchas gracias, presidente. Gracias. Lección aprendida. Yo creo que lo que plantea el senador José Miguel Insulza, que en una materia en la que Chile es líder, la salud de los trabajadores, sin lugar a dudas, debe ser la seguridad y la salud de los trabajadores chilenos, los trabajadores mineros chilenos, debería haber sido esencial y deberíamos haber sido uno de los primeros en suscribirlo. Pero bueno, acá estamos y, por supuesto, esta es lección aprendida. Senador Moreira, ¿qué tal? Sí, estamos esperando que llegue la ministra, viene en camino. No, vamos a escuchar a la ministra antes de votar, absolutamente. Muy bien. Sí, muy bien. Si es que Nicolás quiere agregar algo como asesor del... No se cuida mucho, Nicolás. Muy bien, perfecto. Agradecemos también la presencia de la ministra. ¿Cómo está, ministra Jara? ¿Cómo está? Estamos en plena sesión, así que no se preocupe. Estábamos juntos en la misma actividad. Yo la excusé antes de... Moreira no dijo que no le voy a votar antes que usted no llegue. Ministra, la dejamos con la palabra porque ya expuso la Cancillería, y la vamos a dejar a usted con la palabra. Ya hemos referido también opiniones, tanto del senador José Miguel Insulza como el que habla, en términos de que Chile debió haber sido uno de los primeros países en ratificar este acuerdo de la OIT 176, pensando básicamente que somos líderes como país minero, esencialmente minero, y el compromiso con la seguridad y la salud de los trabajadores mineros era esencial. Así que estamos concurriendo, nos habría gustado, como bien decía senador Insulza, haber sido los primeros, y además teniendo en cuenta además que las precariedades que también tuvimos que ver, hablábamos de la pequeña minería, hablábamos también de los pequeños pirquineros que hacen una tremenda labor, y que además tuvimos un ejercicio de un accidente brutal como la mina San José, que nos tocó estar con el presidente a la llegada de, del accidente al lugar cuando hubo un compromiso. Y le quiero contar, voy a hacer una infidencia.
Cuando llegamos a, a, a Chile, no, sí, sí, lo estoy diciendo con muchos le recomendaron al presidente, muchos ministros de Estado le recomendaron al presidente que no interviniera porque a juicio de ellos estaban todos los mineros muertos. Y me tocó estar ahí en la decisión, primero de subir a la mina. Le lo comenté al presidente, estamos acá, presidente, hay que subir. Y el presidente, el compromiso que tuvo en su momento de administrar todos los medios necesarios, eh, económicos, técnicos, eh, para rescatar a los mineros, es un ejemplo que en definitiva es compromiso de Estado. Que no lo hemos tenido, no lo tuvimos antes en Antofagasta, cuando hubo 3 mineros que después de que pasaron 5 días, lo declararon fallecido, muerto. Entonces, le quiero señalar que acá el compromiso del Estado debe ser siempre, en todo momento, más aún si son empresas públicas o privadas, pero acá el compromiso con los trabajadores debe estar siempre presente. Así que dejo la palabra a la ministra. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a los senadores presentes también y a los funcionarios del Congreso Nacional. Este acuerdo internacional, ¿cierto?, surge del sistema del tripartismo en la OIT y es un tema, no sé si esto lo comentó No lo comenté. Relaciones Exteriores, pero si no, para poder contarles un poco. Es muy interesante porque en OIT los temas no se resuelven en función de un dictamen de un determinado estado, sino que efectivamente empleadores, trabajadores y gobiernos se tienen que poner de acuerdo. Y a nosotros, que nos cuesta ponernos de acuerdo, en este tema logramos construir un acuerdo además con 2 sectores mineros de parte de los empleadores bastante distintos en magnitud. Por un lado el Consejo Minero y por el otro lado la SONAMI, además de los trabajadores de la minería. Como usted señalaba, presidente, este es un convenio que ya tiene bastantes años en nuestro país y que se da en un marco en el cual muchas de las normas, incluso estamos un poco más avanzados, en otras debemos ponernos al día, pero que se da en un contexto en el cual debo señalar que tenemos una preocupación no menor. A la fecha llevamos 12 fatalidades en el sector de minería y el año no ha terminado. 13, si no me equivoco. Y el año pasado hubo 12. Entonces es algo realmente preocupante porque en nuestro país toda la seguridad y salud minera está bastante desarrollada desde poco antes de la mitad del siglo pasado, a partir de una tragedia muy grande que se dio en el Teniente, que es una de las tragedias mineras más grandes del mundo y que se llamó la tragedia del humo, se dio en Sewell. Entonces no habíamos tenido un aumento de fatalidades proporcionalmente hablando, digamos, en la cantidad de meses como el que estamos viviendo ahora, y además en un sector que debiera ser muy seguro, ¿ya? Este convenio consta entonces del marco del tripartismo y se da además en el marco de la última conferencia de la OIT que conmemoró sus 100 años, donde además elevó a la categoría de derecho fundamental la seguridad y salud en el trabajo. Como Chile tiene suscrito otro convenio con anterioridad, uno de ellos es el 144 que nos obliga a hacer consultas tripartitas, lo cual hacemos además con mucho agrado. Y en el caso de los empleadores, como señalaba, estuvieron tanto la SONAMI como el Consejo Minero, y de los trabajadores la CUT, la UNT, la CAT y la CPC, con una derivada más precisa que la CETEMIN, que son la Confederación de Trabajadores de la Minería. Sabemos del aporte de la minería al país y sabemos que además, a partir del accidente de la mina San José, Chile ratificó el convenio 187 sobre seguridad y salud en el trabajo, pero este apunta a un sector en particular con más precisión, que es el de la minería, que es cómo se construye, digamos, esta actualización de seguridad y salud en el trabajo para el rubro minero. Se realizó a través de talleres en 7 regiones del país, talleres que se levantaron con el objetivo de hacer un diagnóstico de la línea base en la cual se encuentra el país, a fin de poder determinar las brechas para llegar a la meta, que son las normas que establece el convenio 176, y que luego en una segunda ronda de talleres en las 7 regiones del país se entrega, ¿cierto?, una retroalimentación a trabajadores, empleadores y gobiernos sobre el tema. Asimismo, el Consejo Superior Laboral, que se creó por este Congreso Nacional en la reforma laboral que impulsó la presidenta Bachelet, también ha jugado un rol en esta materia promoviendo el espacio de acuerdo. El presidente Boric comprometió la aprobación de este convenio
para el Día del Minero, que es el Día de San Lorenzo, claro, el año pasado. Y este año lo ingresamos al Congreso Nacional porque tuvimos todo un año levantando la línea base. Lo que se busca precisamente en la línea base es que se establece una meta, que es lo que contiene el convenio. La línea base está en el diagnóstico, que es donde usualmente tenemos diferencias, ¿ah? Porque interpretamos la realidad actual de distintas formas. Y entre medio se traza el camino, que son las brechas o los espacios en los cuales tenemos que avanzar. En este caso, además, yo diría que hay varias temáticas que ya estaban avanzadas porque el convenio ya tiene bastante tiempo sin haber sido aprobado por nuestro país de una manera bien inexplicable, además, bien inexplicable. Pero tiene otras normas que van a concordar, ¿cierto? Y ayudar mucho en este proceso. Hay primero un compromiso en una mejora constante en materia de seguridad y salud minera, lo cual a nosotros nos parece hoy día un tema indispensable, sobre todo considerando las fatalidades que han ocurrido este año. Hace poco falleció un trabajador de la mediana minería en un pique en el norte, pero antes de él, como 2 semanas antes, fallecieron 2 trabajadores externos en una faena externa, me parece a Minera Los Bronces, si es que la memoria no me falla, en el cual fallecieron electrocutados. Entonces, una cuestión, todas son accidentes evitables, y ese es el punto, porque no son cosas que no se pudieron haber previsto. La mayoría de los accidentes, además, en el sector se producen, bueno, igual que en el país, ¿no? Pero hay mucho accidente por vehículos, por fatalidad con motivo de impacto por vehículo. Entonces, sin duda, son por vehículos de faena. Lo segundo es que se promueve que se adopten medidas para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, considerando, por cierto, la legislación nacional. Esto en consonancia con el mandato del convenio, se reconoce que en materia de subcontratación la legislación nacional establece a las empresas que son las principales contratistas y también a los subcontratistas grados de responsabilidad acordes con el convenio. Se fomenta la participación de los representantes de los trabajadores. Yo diría por medio de una legislación que en Chile existe por suerte hace mucho tiempo, que es la que regula los comités paritarios de higiene y seguridad y también sin perjuicio de las funciones que son propias de los sindicatos. Se establece la colaboración por las partes hacia las empresas mineras de menor tamaño para el cumplimiento de las obligaciones del convenio, instando al gobierno además el desarrollo de guías técnicas en esta materia. Esto es muy importante porque las empresas de menor tamaño en todo el país tienen muchas, diría yo, brechas para poder dar cumplimiento a todas las normativas. No por un tema de voluntad necesariamente, sino que muchas veces por desconocimiento, por falta de asistencia técnica, y en esto el gobierno y las mutualidades tienen un rol importante que jugar. Y se promueve el desarrollo de espacios de diálogo que vayan monitoreando desafíos, oportunidades que representan la implementación de este convenio. Como señalaba, este convenio se suscribió por distintas organizaciones, que entre los cuales además se me había olvidado nombrar a la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, a la Federación Minera, a la Confederación Minera de Chile, la Sociedad Nacional de Minería, el Consejo Minero, a la CUT. También estuvo por parte del Estado la Subsecretaría de Economía y de Minería, y además, como señalaba, el Consejo Superior Laboral, que tiene un capítulo minero. El convenio propiamente tal, no sé si lo vieron en detalle para no repetirlo. En cuanto a contenido, ya, podemos hacer un paneo más general. Exacto. Tiene algunas definiciones relevantes que tienen a homologar definiciones que son de carácter colectivos en el derecho laboral internacional minero, por decirlo. Quedó muy larga la definición, pero derecho laboral internacional de carácter minero. Entonces, ¿qué se entiende una mina para este efecto? Y por cierto, muy consistente además con la normativa nacional, las labores evidentemente de exploración, de explotación y de beneficio. Además, ¿quién es el empleador? La persona física o jurídica que emplea a uno o más trabajadores en una mina, y según proceda al encargado también de la explotación, al contratista principal, al contratista o al subcontratista. Se designa como autoridad competente encargada de vigilar y regular los aspectos de la seguridad y salud en las minas, conforme a la información entregada por la OIT en los países comparados. Esta obligación es asumida a través de distintas entidades.
La legislación debe contener evidentemente normas de seguridad y salud, de inspección de minas por inspectores designados, todo lo que son los procedimientos para la notificación e investigación de accidentes mortales o graves, incidentes peligrosos y desastres acaecidos en las minas, la compilación y la publicación de estadísticas de enfermedades profesionales e incidentes peligrosos y la facultad de la autoridad de suspender o restringir por motivo de seguridad y salud minera la obra o faena. Quiero decir que este aspecto es el segundo derecho laboral internacional más importante que se reconoce después del derecho a huelga y que Chile no lo tenía legislado también hasta hace algunos años atrás y que era lo que impedía suscribir convenios como este porque en eso no había acuerdo, senador, por su intermedio, presidente. En eso no había acuerdo, pero si algo enseñó el accidente de la mina de San José fue que la seguridad y salud en el trabajo se tenía que robustecer mucho. Y así esta norma, que me parece que es el 184 bis del Código del Trabajo, gracias, aquí me dicen que sí, me tocó trabajar en ella cuando era subsecretaria de Previsión Social, por eso me acuerdo bien, es una norma que ha tenido una muy buena utilidad y nunca ha habido el caso en que se abandone una obra o faena, como algunos presumían que se iba a hacer abuso de este derecho o para flojear, como algunos también presumían, la verdad es que se ha hecho uso muy pocas veces y en circunstancias bien dramáticas, donde está en riesgo la vida de las personas. Entonces, nuestro convenio hoy día ya cuenta con esa normativa acá. El ámbito de aplicación es que se aplica a todas las minas sin perjuicio que se reconocen ciertas categorías de minas en función, por ejemplo, del tamaño y que así también se establece acá en el acuerdo tripartito y que tienen que ver con obligaciones, por ejemplo, de cierre de piques abandonados y otros elementos que también el Estado ahí tiene que jugar un rol importante, digamos. En razón de las condiciones y prácticas nacionales y previa consulta además de las organizaciones más representativas, se va a aplicar y revisar periódicamente la política nacional coherente con la seguridad y la salud en las minas. Tenemos ya un avance porque cuando Chile aprobó el 187 se construyó luego tripartitamente la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ahora está actualizándose. Pero como señalaba, en las regiones mineras esto tiene una aplicación más concreta. Y por tanto, se refuerzan y se complementan algunas obligaciones de los empleadores. La evaluación de los riesgos del trabajo, la disposición a prevenirlos en primer lugar. Hay todo un cambio en la cultura laboral. Yo sé que este tema es más de la Comisión de Trabajo que de acá, pero solo para ponerlo en común. Estamos muy interesados, así que no. Gracias, senador. Que no sé si ustedes se acuerdan, pero siempre ha estado presente como la caricatura del securito, el dibujo del securito, que es una persona con los riesgos laborales protegidos, pero la cultura de los riesgos del trabajo ha evolucionado a lo que se llama prevención del riesgo. Entonces, no es que ya no se necesite el casco, los audífonos y los bototos, sino que lo que se hace muchas veces, por ejemplo, agilar frente a un ruido, más que a la persona con los audífonos, el sector con algún tipo de protección que haga que la persona no esté expuesta a ello. Entonces, son todos estos temas que uno los ve y piensa a veces cómo influyen realmente, acumulativamente la vida de las personas, influyen una enormidad, o sea, de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por ejemplo, salió la disminución de la carga universal, donde los sacos pasaron de 50 a 25 kilos. Y muy pocos años antes, como medio de los 90, eran 110 kilos. Entonces, si uno lo ve, esto en las estadísticas futuras, porque yo creo que todavía no se ve tan reflejado, pero las estadísticas futuras de todas aquellas personas que cargan, va a hacer que disminuyan mucho las enfermedades musculoesqueléticas que son sumamente preponderantes. Si me permiten, como dijo delante, una infidencia, mi abuelo era un señor muy grande, aunque yo soy bien bajita, y era cargador de caja fuerte del Banco del Estado. Después fue cargador de Saco La Vega. Y nunca supimos bien qué era lo que le molestaba, y efectivamente era una enfermedad musculoesquelética. Entonces, si uno lo mira, no es algo que le pase a una persona de un minuto para otro, es algo que lleva una enorme cantidad de tiempo. Y como cuando bajamos de 50 a 25 kilos, algunos cargadores echaban dos, un saco a cada lado de 25. Entonces eso también tiene que ir produciendo un cambio cultural. Entonces, ¿qué es lo que hace? Perdón, senador. respecto a lo que usted plantea, porque en algún minuto nosotros estuvimos, y me tocó trabajar en eso desde el mundo privado, antes de ser parlamentario,
de- del trabajo pesado, particularmente que fuera reconocida por la Comisión Económica Nacional, justamente el carácter de trabajo pesado, justamente del trabajo minero. También el trabajo de carga de estiva y desestiva, por ejemplo, los puertos, que también lo trabajamos mucho con los trabajadores portuarios, pero el trabajo minero, yo no sé si han avanzado algo en esa dirección. Sí, hay varias faenas que han sido reconocidas, pero la principal, lo voy a decir de esta manera, la principal dificultad que tenemos es que cada vez que se reconoce una función distinta en el sistema de trabajo pesado, van quedando más personas con periodos más breves de cotización, que con esta sobrecotización se supone que se completa lo que se requería, pero como las pensiones son tan bajas, ya a ellos igualmente se les calcula la expectativa de vida en los mismos años que quienes no hacen trabajo pesado, se les termina produciendo una pensión aún más baja. Es un tema muy complejo y hay que abordarlo. ¿Cuál es el presupuesto del trabajo pesado? Que atrás de cada persona que hace trabajo pesado existe una, un desgaste físico y intelectual que acorta eh, la vida productiva. Sin embargo, la esperanza de vida se calcula de la misma forma que a los demás trabajadores. Y eso hace que ha sido menos claro, disminuye la calidad. Ahora, la calificación, esa en general se ha ido contestando por parte de la CEN, que es la Comisión Ergonómica Nacional. Se hicieron algunos cambios además hace algunos años atrás a la ley de puestos de trabajo pesado, porque lo que nos ocurría es que se decretaba el trabajo pesado en la faena y luego se externalizaba ese puesto. Entonces ahora persigue al puesto. No sé si me... Claro, ahora persigue al puesto, pero hay varias dificultades, digamos. Yo creo que es un tema que importante reconocerlo, pero no es suficiente con la Entonces aquí se establece la responsabilidad de evaluar los riesgos, tratar de eliminarlos, controlarlos en su fuente, que era la esencia de la prevención que les señalaba, reducir los riesgos al mínimo, y si perdura el riesgo, además, proveer la utilización de los equipos de protección personal, ¿ya? Eh, todo esto dentro de un ámbito que sea factible, que sea practicable, que sea razonable como obligación del empleador. Eh, Todo esto está en consonancia con los principios de la debida diligencia y que están bien regulados actualmente en el Código del Trabajo, en torno a que, en primer lugar, la mitigación o la prevención de los riesgos del trabajo es responsabilidad del empleador, salvo conductas que sean de orden temerarias por parte del trabajador, digamos, ¿ya? Y aquí las mutualidades juegan un rol fundamental. Eh, los derechos y las obligaciones de los trabajadores y sus representantes es otro de los capítulos del acuerdo, perdón, del convenio, y donde los trabajadores tienen, por cierto, el derecho a que se notifiquen los accidentes, a que se notifiquen además los incidentes peligrosos, los riesgos al empleador y a la autoridad competente y que se efectúen las inspecciones e investigaciones que sean necesarias. Aquí interactúan varios organismos del Estado, ¿no? Sernagiomín, subsidiariamente la Dirección del Trabajo también, a veces incluso las Seremías de Salud. Se debe aplicar entre empleadores, trabajadores y sus representantes la adopción de medidas que fomenten la cooperación para promover la seguridad y la salud. Los trabajadores deben cooperar con el empleador para permitir que se cumpla con los deberes y las responsabilidades asignadas al convenio, y los representantes de la seguridad y salud deben tener derecho efectivo a representar a los trabajadores en todos los aspectos relativos a la seguridad y salud, participar además de las inspecciones, de las investigaciones realizadas por el empleador y supervisar e investigar asuntos vinculados a la temática, recibiendo además copia de las notificaciones de los accidentes y de los incidentes peligrosos, ¿ya? Se establece que el miembro, en este caso Chile, debe de adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva del convenio, facilitar los servicios de inspección adecuados para supervisar la aplicación de medidas y dotarlos de recursos necesarios para el cumplimiento de tareas. Y las disposiciones finales del convenio dicen en relación con la ejecución del mismo, señalándose que entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación, proceso de denuncia, elaboración de memorias, convenios revisores, entre otros.
Esto significa que si este convenio se aprueba por este Congreso Nacional, es bien probable que su depósito se tenga que realizar en la OIT en Ginebra, ¿ya? Y de ahí en adelante se cuenten los 12 meses para su ejecución, o el inicio de su vigencia, más bien dicho. Y en las normas, quisiera señalar, como estaba comentando antes, Chile tiene cierta trayectoria en esta materia. Este accidente que fue muy grande, el que contaba la tragedia del humo, de verdad que es uno de los accidentes, entiendo que el accidente más grande en materia de minería en el mundo, o uno de los más grandes, hicieron que esta legislación avanzara mucho, pero Chile además tiene una norma madre en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es la ley 16.744, que es la ley del seguro, que es una ley que entrega beneficios tanto recuperativos de salud como de prestación económica en caso de subsidio de incapacidad laboral o licencia médica más conocida, y que además entrega pensiones en el caso de generarse algún tipo de invalidez o de sobrevivencia en caso de viudez. Esta ley del seguro es la principal norma aplicable, así como también el decreto 47 que regula la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio del Trabajo, el decreto 132 del Ministerio de Minería, que aprueba el Reglamento de Seguridad Minera, y el decreto 594 del Ministerio de Salud, que regula condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo, dentro de los cuales trabaja también en conjunto con la Superintendencia de Seguridad Social, normas tales como aquellas relativas al trabajo en altura, que han sido bien particulares, porque Chile también ha evolucionado en eso, desde que había primero como una oposición a que se regulara la capacidad de los trabajadores para estar en altura, porque se reclamaba que eso dejaba abajo a mucha gente. La verdad es que esto es para proteger a los trabajadores, al revés, y asimismo permite que la obra y la faena se desarrolle de mejor manera, promoviendo también la continuidad operativa. Vienen las normas particulares, que son 184 del Código del Trabajo, donde está el deber del empleador, ¿cierto?, de protección de los riesgos laborales. El 184 bis, que era el que señalaba con anterioridad sobre lo denominado como derecho a la resistencia, que es el abandono de la obra o faena en caso de riesgo grave o inminente, que a todo esto fue el que funcionó cuando, hace unas 2 semanas atrás, un joven colocó unas bombas de ruido, no me acuerdo en qué región, sexta o séptima, en Concepción, el octava, sí. Sí, en los malls. Un señor que entiendo que ya está en tribunales. Y ahí, claro, ahí operó este derecho. Se establece además la obligación de los subcontratistas, de acuerdo al régimen laboral chileno, la obligación de la empresa mandante por velar por la constitución del comité paritario. En esto también hemos avanzado en el país. Los comités paritarios, me acuerdo de los puertos hace algunos años atrás, eran los que tenían un mayor nivel de retraso, pero se modificaron también y se arreglaron en conjunto cuando se reguló, no sé si se acordarán, la hora de colación de los trabajadores en los puertos. Yo creo que hace unos 2 periodos legislativos atrás de haber sido. Sí. Y además existe regular. Ya, pues, trabajamos full. Hay muy pocas. Y también hay una regulación específica en seguridad minera, como señalaba, principalmente a través del Servicio Nacional de Geología y de Minería, y con el apoyo de la Dirección del Trabajo, de la Autoridad Sanitaria y de las mutualidades, que son las administradoras de la Ley 16744. Estos elementos, que son bastante técnicos, sobre todo en el sector de la minería, tienen una incidencia bien concreta en la vida de las personas, porque dicen, en definitiva, la voluntad de un Estado para que quien sale a trabajar en la mañana pueda volver o no a su hogar, y en qué condiciones vuelve. Y en un país donde la minería es tan importante, es parte fundamental de su riqueza, que sabemos que además su continuidad operativa es muy relevante, sin duda fortalecer la seguridad y salud laboral no es menor. En un país que ha avanzado, pero que, como señalaba con anterioridad, esos 12 fatalidades tienen que llamarnos mucho la atención. Es algo que no estaba, digamos, no venía consistente con el desarrollo de lo que han sido la disminución de fatalidades en el sector minero. Eso, presidente, por parte del Ministerio del Trabajo.
Muchas gracias, ministra. Le había pedido la palabra el senador Moreira y luego el senador Edwards. Senador Moreira. Sí, yo había pedido esperarla porque era muy importante para la historia de la ley eh, algunos aspectos que a mí me parecen sumamente relevantes, reconociendo el avance de este convenio de la OIT número 176. Bueno, este convenio 176 de la OIT fue discutido en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo en la Cámara de Diputados. Y es nuestro interés que así se estableció aquí, que lo iba a ver solamente la Comisión de Relaciones Exteriores. Así lo entiendo yo. Entiendo que la OIT señaló que la única incompatibilidad entre el convenio y la legislación interna es la falta de una política nacional de seguridad minera. Por lo que yo le pido a usted, ministra, nos pueda confirmar si eso es efectivo o no. En la Comisión de Trabajo de la Cámara, como bien se ha indicado, se plantearon por parte de Sonami y el Consejo Minero algunas aprensiones por los conceptos usados y su aplicación en la legislación interna. Se firmó un acuerdo tripartito que lo tenemos acá, eh, un acuerdo tripartito, y que se plantearon algunos acuerdos, y en este acuerdo tripartito para solucionar esas dudas de interpretación, están todas las dudas aclaradas y todas las partes involucradas de acuerdo. Ahora, ¿qué medidas se van a tomar para el cumplimiento de este convenio en la pequeña minería que no tiene los recursos de la gran minería o Codelco para mejorar esa seguridad minera? ¿Cómo vamos a ayudar? ¿De qué manera vamos a ayudar a la pequeña minería? Y la pregunta que le hice yo sobre si esta política nacional de seguridad minera, que a nosotros nos pueda confirmar si eso es efectivo o no, debido a lo que señaló la OIT, de que la única incompatibilidad entre el convenio y la legislación interna es que aquí en Chile faltaba una política de Estado con respecto a esta materia. Muy bien, senador Edwards. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos nuestros invitados. Quería preguntar, presidente, ¿usted tiene la intención de votar este convenio de hoy? Bueno, yo quería pedirle que ojalá pudiésemos no votar este convenio, sino hasta después del plebiscito. Y eso lo comento, presidente, porque en el plebiscito, en caso de ganar una de las opciones, se cambia la forma en que se interpreta nuestro tratado y pasan a ser supralegales. El resto de la legislación tiene que supralegales. No sabemos si al mismo rango de la Constitución, porque no está, entiendo, establecido así, pero sí supralegales, por lo tanto todo el ordenamiento jurídico, desde las definiciones tendrían que adecuarse a esto. Pero hay otro problema, presidente, es que por lo menos los convenios de la OIT que conozco, en particular el 169, son considerados tratados de derechos humanos, por lo cual todos los documentos anexos al tratado, independiente de lo que diga el tratado en general, sí pueden ser utilizados para efectos de resoluciones internas judiciales. Y por lo tanto, en caso que sea aprobado o que gane la opción a favor el 17 de diciembre, a mí lo que me gustaría ver son efectivamente, sí, está bien, pero esas son opciones, puede ganar cualquiera, digamos. Y lo que pasa es que los documentos anexos a este tratado, que es un tratado de 1995, pueden ser utilizados para efectos de fundamentar resoluciones judiciales. Y eso estaría garantizado en la Constitución. Por lo tanto, lo que me gustaría saber en ese caso son si existen o no esos documentos, si existen documentos explicativos, si existen exhortaciones, códigos de conducta o el generar los documentos. Entonces, me parecería que podríamos hacer un mejor trabajo legislativo, especialmente si la forma de aprobación de este tratado, con lo importante que es con mayoría simple
y sin la posibilidad de modificaciones. Sin embargo, pasa a tener una importancia supralegal. Entonces, yo quería pedirle, si usted así lo estima conveniente, que lo votemos después para saber exactamente cómo sería o cómo tendríamos que votarlo. De lo contrario, a mí me gustaría Sí, pedirle al gobierno si nos puede entregar todos los documentos anexos sí. a este tratado para saber exactamente qué es lo que estamos aprobando y qué es lo que podría utilizarse en resoluciones judiciales según una de las opciones, que es la opción de la Sí. favor. Primero señalarle que yo no voy a paralizar el proceso legislativo por el proceso constitucional, lo primero. Y por tanto me corresponde a mí como presidente de la comisión proseguir justamente en una materia que nos parece esencial en términos de un acuerdo de la OIT que hizo relación con asegurar que los trabajadores chilenos tengan acceso a una salud y seguridad. Además que este es un acuerdo tripartito que emana justamente del convenio 144 de la OIT. Y por supuesto, nosotros ya avanzamos en una política de seguridad minera con el convenio 187. O sea, acá claramente tenemos que avanzar en esta dirección. Lo segundo es que, de acuerdo al artículo 5º, inciso segundo, los pactos internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes son ley de la República. Ya, y por tanto me parece de la mayor esencia que los derechos fundamentales, los derechos humanos y particularmente aquellos que dicen relación con seguridad para los trabajadores chilenos, con salud para los trabajadores chilenos, deben ser efectivamente norma nacional. Y yo como presidente de la comisión, esta es una suerte que me corresponde a mí, yo voy a someter al término de la votación, independientemente de que se adjunten todos los antecedentes, voy a someterlo a votación porque yo creo que avanzar en reconocimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores chilenos y particularmente los trabajadores mineros en salud y en seguridad, nos parece que es un piso mínimo esencial para un país minero, para un país que además sustenta el 50% de sus exportaciones en productos mineros, y eso también dice relación con el humanismo que tenemos que defender desde el Congreso Nacional. Y ahí manifestamos nuestras diferencias sustantivas, porque velar por los derechos fundamentales, los derechos de los trabajadores chilenos en seguridad y en salud es una piedra angular de cualquier modelo de desarrollo. Senador Insulza, senador Moreira. Claro, presidente, pero es innecesario. Usted ha dicho exactamente lo que yo habría dicho y le agradezco eso y no creo que correspondería votar el tratado hoy día. No, mire, yo quiero decir lo siguiente. Este tema nosotros con nuestros asesores le hemos dado un seguimiento. Uno de los problemas que más tenemos, más allá de lo que yo comparto que ha dicho el presidente de la comisión, es llegar a acuerdos con el gobierno. Muchas veces cuesta. Entonces no queremos tampoco desperdiciar esta oportunidad en que se llegó a un acuerdo con el gobierno. ¿Ah? Ahora, lo que a mí me interesa escuchar de la voz de la ministra es lo que dije yo, que la única incompatibilidad que hay es que la OIT ha dicho que tiene que haber una política de Estado. Yo puedo entender el punto del senador Edwards, pero yo no estoy de acuerdo en que esto no se vote hoy día, y créanme que yo hice gestiones en el día de ayer, hablé con las partes, todas las partes habían quedado tranquilas, y la sugerencia que hizo él, yo la pregunté en privado: ¿este tema ustedes creen que debiera ir a la Comisión Trabajo como fue en la Cámara de Diputados? Todos me dijeron, con todos los dirigentes que yo hablé, no, que ellos estaban conformes, que se habían quedado tranquilos con las especificaciones que trae este tema. Por lo tanto, presidente, así como lo ha pedido usted, independiente de lo que fue el derecho a petición que tiene el senador Edwards, yo solicito reglamentariamente la votación de este proyecto. Perfecto, ministro. Presidente, Ella y luego. pero es que este es el debate de la votación, presidente. La ministra. No. Usted pidió un antecedente. Yo quiero pedirle a la ministra que entregue Pero los me antecedentes. permite hablar sobre la Por supuesto. votación primero, presidente. Perdón, disculpe, ministro. Este es un tratado, presidente, del año 1995. Yo creo que perfectamente
podríamos esperar un par de semanas para ver exactamente lo que estamos haciendo. Me llama la atención que usted diga que son derechos fundamentales y esta comisión, en la cual usted ha dirigido todo el año, no lo había visto antes, siendo un tratado de 1995. La petición concreta, presidente, la petición concreta es que si este tratado fue llegado en 1995, lo único que pido es saber exactamente lo que estamos haciendo y estamos enfrente de una votación que va a cambiar la forma en entender los tratados y son un par de semanas. Entonces, por favor, pero, no, sí está bien. Quiero también decirle, presidente, que otro convenio de la OIT que va a cambiar su trato es el convenio 169. O sea, va a pasar a ser nivel supralegal el artículo 10 del convenio de la OIT 169 que dice que en el caso de un criminal que tiene ascendencia de un pueblo originario, deberá darse preferencia a tipos distintos del encarcelamiento. ¿Por qué lo pongo como ejemplo, presidente? Porque hoy día, si gana la postura a favor, la idea de que si un criminal tiene ascendencia a un pueblo originario, como puede ser, por ejemplo, Celestino Córdoba, que movió una pareja de adultos mayores, a nivel constitucional va a tener que dársele una alternativa al encarcelamiento. Este no es el caso de este convenio, lo sé. Sin embargo, creo que tenemos que ver exactamente qué es lo que se está haciendo y por lo tanto mi petición no es que no se vote ni paralizar el trámite legislativo. Solamente mi petición para un convenio que viene de 1995. ¿Cuántos años son? Chuta, 28 años. Pido que se postergue la votación durante un mes para saber exactamente y en ese tiempo el gobierno va a tener la posibilidad de entregarnos los documentos anexos con los cuales este tratado, en caso de ganarle a favor, va a poder ser interpretado en resoluciones judiciales y de esa manera vamos a hacer un buen trabajo legislativo. Todavía no ha entrado al fondo, que podemos discutirlo, por cierto, del tratado. Simplemente estoy pidiendo que se considere una petición. Quiero informarle al senador Rojo Edwards que este proyecto ingresó a esta comisión el 7 de noviembre de este año. O sea, vale decir, esta es prácticamente la primera sesión que tenemos para poder debatir el proyecto. Primera sesión, e inmediatamente lo puse en tabla, porque los derechos fundamentales de los trabajadores chilenos no se postergan y porque ya ha tenido suficiente postergación por parte del Estado de Chile. Y yo quiero decirle que una obligación también de los senadores es cuando se van a conocer un proyecto, no se informen, no está bien, no se informen en la comisión, estudien antes los proyectos, como lo hicimos nosotros, como lo hicimos con este convenio 176. Por tanto, yo le quiero señalar que, no obstante, el derecho de petición del senador Rojo Edwards, y yo lo llamo a no constitucionalizar con miras al plebiscito las posiciones en cada uno de los proyectos. Eso le hace mal a nuestra democracia, o sea, y le hace mal ¿tendríamos al país. que cerrar el Congreso? Sí. Presidente, Ministra y luego el senador Rojo usted acaba de Edwards. hacer una acusación y usted ha dicho que me vine a informar en la comisión de este proyecto. Quiero decirle que esta es la minuta que hizo mi equipo de trabajo. Estoy perfectamente bien Está informado. perfecto. Lo que le estoy pidiendo es que va a un senador que sí ha hecho el trabajo, que ve una posibilidad de cambio en cómo se traten los tratados. Le estoy pidiendo que se dé el tiempo para que el gobierno nos pueda entregar los documentos que se llaman soft law y que pueden ser utilizados para resoluciones judiciales. Para eso se necesita más de una sesión, presidente. Eso es todo lo que estoy pidiendo. Ministro. Presidente, A mí me preocupa, presidente, y muy cortito. Sí, lo que a mí me preocupa, senador Edwards, es que resulta que yo no quiero sentar un precedente sobre esto, aunque tú puedas tener un punto totalmente válido. No, precedente, ¿por qué? No, pues que resulta que tenemos otras votaciones también en las otras comisiones, pues, en la Comisión del Trabajo, en las otras comisiones tenemos nosotros, como te dijera yo, tenemos nosotros, te mejoraste el COVID, ¿no es cierto? Qué bueno. Tenemos nosotros esta complejidad, entonces tendríamos que cerrar el Congreso porque resulta que todo está ligado a lo que venga en la Constitución en el futuro. Ya, pero no, o sea, lo nuestro no es serio. Son 3 semanas. Conocer los documentos que van a ser utilizados para soluciones judiciales. Me parece suficientemente. Bueno, ¿y por qué no lo pediste antes, pues? Bueno, porque esto lo estamos viendo.
Bueno, incluso te mandé yo hoy día en la mañana, Tom. Ministra, Presidente, senador por su Moreira, intermedio. por favor, senador. Bueno, lo primero quiero señalar que si bien este convenio es de 1995, como señalé con anterioridad, ingresó el Día del Minero, que es el 12 de agosto, a la Cámara de Diputadas y Diputados y se vio en las comisiones y se aprobó rápidamente, digamos. La deuda anterior que teníamos con este convenio no tengo ninguna forma de calificarla, pero sin duda que no hubiese existido el artículo 184 bis era un obstáculo a nuestra legislación. Precisamente el artículo que les comentaba que se aprobó en el gobierno, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que genera el derecho a la resistencia. Entonces, eso también ha permitido ratificar otras normas, ¿ya? Ahora bien, sobre las preocupaciones manifestadas por el senador Edwards, más allá de lo político, quiero señalar que en lo técnico, este es un convenio que, como también señaló la OIT, no es autoejecutable. Es decir, es un convenio que requiere dos cosas: adecuaciones de normativa, por eso tiene un plazo de inicio de vigencia desde su depósito de 12 meses, para lo cual se requiere complementar con normas técnicas, directrices, repertorios, ¿cierto? Y además, con el levantamiento de medios de aplicación que tengan consistencia con la práctica nacional. Por eso, si según lo establece la autoridad competente, por eso es importante el acuerdo tripartito. En la OIT estos convenios, como señalaba al principio, no es que un Estado tampoco pueda decir yo de esta parte me resto, de esta otra parte no, porque no son de los Estados, son del tripartismo. Yo sé que a veces es como distinta la forma a la que se expresan estas cosas en el país. Y quiero también decir algo, a nosotros también, yo estoy hace mucho tiempo en el sector laboral, es parte como de mi interés profesional en la vida, más allá de la política. Y en los primeros años también me costaba entender en la esencia el tema del tripartismo, porque uno siempre tiende a tener una visión más vertical desde el ejecutivo, ¿no? Pero es muy distinto esto. O sea, esto es donde cada parte es incumbente y es importante. Ahora, ¿qué también señaló la OIT a propósito de la pregunta del senador Moreira? Efectivamente, que la ausencia de una política nacional de seguridad y salud en el trabajo minera es la principal, digamos, brecha que hay en nuestro sistema. Pero también es interesante lo que esa política va a concluir en torno a los estándares de mejora continua, porque la política no es solamente principios o valores, sino que debe tener un objetivo. Y lo que ha pasado en minería, donde nosotros tenemos que apuntar a cero accidentabilidad, es algo que nos tiene que llamar la atención para ver qué podemos hacer aún mejor para seguir disminuyendo los riesgos laborales. Entonces, nosotros tenemos una legislación que es buena, que es robusta, pero que puede ser mejor todavía. Pero nada se va a hacer impositivamente, porque esto se hace con el tripartismo. Entonces, quiero plantearlo para dar tranquilidad en ese sentido. Es el convenio 144. Sí. Yo quiero explicar un poco cómo funciona la legislación internacional en materia laboral y particularmente en los convenios de la OIT. Efectivamente, como señala la ministra, requieren acuerdos tripartitos para poder avanzar en legislación y por tanto yo discrepo de lo planteado por el senador Rojo Edwards en términos que un soft paper que puede haber sido o fundado un convenio de la OIT puede ser usado en un tribunal, porque en definitiva lo que ocurre básicamente es que es la legislación nacional y es el compromiso de los tres actores involucrados, particularmente el mundo empresarial, representado incluso en este acuerdo tripartito por dos organizaciones de distinto tamaño, el Consejo Minero y la SONAMI, que representan mundos distintos desde el punto de vista de las capacidades y también de las posibilidades justamente de dotar del tamaño de las respectivas empresas a los trabajadores y particularmente también al gobierno en términos de avanzar. Y lo que estamos haciendo hoy día es que otra patita, que es el Poder Legislativo, finalmente ratifica este acuerdo tripartito. Entonces yo creo que acá estamos avanzando de manera de cómo logramos garantizar los derechos de los trabajadores chilenos. Por tanto, si alguien tiene temores en darle dignidad a los trabajadores chilenos en términos de salud y en términos de acceso a la seguridad, bueno, que lo vote contra. En votación.
Por supuesto, eso por cierto, pero yo pongo en votación, me pongo a mí, más allá de la clausura del debate, al presidente le corresponde conducir y yo voy a poner en votación. En votación el convenio, senador Rojo. Bueno, primero quiero lamentar la actitud del presidente de la comisión. La verdad es que fue una petición, a mí me parece razonable. Lamento las acusaciones que se han vertido sobre la materia. Y lo digo bien en serio. Yo voy a fundamentar mi voto en contra. Lamentablemente, como se clausuró el debate tan apurado, ni siquiera pude hacer las preguntas del contenido que tenía considerada, pero voy a votarlo en contra porque no se está permitiendo ver qué va a pasar en un plebiscito que va a cambiar derechamente cómo se entiende los tratados internacionales. En particular, va a considerar los supralegales, por lo tanto, toda la legislación interna va a tener que adecuarse a este tratado. Y a diferencia de lo que ha dicho el presidente de la comisión, que creo que está en lo equivocado, todos los documentos anexos que puedan existir, que no lo conozco porque la verdad es que no ha sido respondido, los jueces van a poder bucear por todos esos documentos para justificar resoluciones judiciales que tengan que ver con esta materia. Y por lo tanto estamos haciendo una aprobación sin tener toda la información a puertas de una elección que puede cambiar radicalmente la forma en que se entienden. Entonces, quiero ser súper claro. Dado que se cerró el debate lamentablemente muy rápido, ni siquiera pude hacer las consultas en términos del contenido de este acuerdo, y voy a rechazarlo simplemente porque no sabemos cómo se va a aplicar, y lamentablemente el presidente de esta comisión, ante una petición razonable de un senador que quiere saber exactamente qué va a significar, simplemente la reacción fue clausurar el debate. Así que, por lo tanto, sin estar pronunciándome sobre el fondo del asunto, yo voy a votar en contra de este convenio y lamento la actitud que ha tenido el presidente de esta comisión. Senador Quintana. Senador Moreira. Bueno, primero que todo hay que llegar a la hora siempre para poder tener más tiempo para que le respondan las preguntas que los señores senadores quieran llevar adelante, ¿no? Ninguno de nosotros es dueño de la verdad en esta materia, y yo creo que este acuerdo es muy importante. No sé lo que vaya a pasar en el plebiscito, pero pase lo que pase, las cosas tampoco van a empezar de forma inmediata a tener vigencia. Y a mí me parece que si hay un acuerdo, por eso cuando se llegan a los acuerdos y se produce la oportunidad de votar, hay que hacerlo, porque después pueden cambiar las cosas. Y en eso tenemos bastante experiencia. Sí, como estamos en una comisión juntos, entonces llegamos a un acuerdo. Bueno, entonces sí. Bueno, por eso que yo estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que se haya enojado tanto el senador Edwards, pero aquí hay una cosa muy importante en esto. Hay un reglamento y el reglamento se ocupa. Es un derecho usarlo, ¿ah? Y yo por lo menos respaldo al senador Chaguán por sus palabras, por lo que él ha dicho. Y bueno, y lamento que una persona haya perdido el control y se haya retirado de la sala. Y cuando las cosas se hacen a última hora, bueno, siempre ah, el papelito se lo mandé yo hoy día tempranito en la mañana, gracias a, a Francisco Neira, que me dijo que le dijera, ministro, que lo está haciendo muy bien. Cumplí contigo, Francisco, ¿ah? Cumplí contigo, Francisco. Gracias, Francisco. Ya, bueno, no, yo lo voto a favor. Las explicaciones que nos ha dado la Cancillería y usted misma, que nos ha dado cierta tranquilidad, pues, estamos en el mejor minuto. Y si hay algo que cambiar en el futuro, se cambiará. Pero no podemos estar inertes acá sin acción
y tenemos que llevar adelante, porque si nosotros permitimos que un proyecto en que hay un acuerdo, no veamos ¿qué pasa con trabajo? ¿Qué pasa con salud? ¿Qué pasa con todo eso? Entonces, no puede ser, sobre todo con el problema que tenemos en la ISAPRE, por ejemplo. ¿Ah? Los problemas que hay en Hacienda, el tema de educación, no, dejémoslo todo para el 19, no. Ahora yo creo que sería importante que le manden los antecedentes al senador Edwards, eso no hay ningún problema, mándenle los antecedentes. ¿Ah? Eso es todo y voto a favor. Senador Insulza. Sí, yo también voy a votar a favor en primer lugar. Lo único que lamento, como lo dije antes, es que se haya demorado tanto en ratificarse este convenio, que ciertamente tiene todos los méritos para nuestra ratificación. Y quiero también apoyar muy claramente la postura del señor presidente de la Comisión en esta materia. Voto a favor. Señor presidente. Sí, primero, en uso de las atribuciones que tiene este Congreso Nacional. Primero, señalar que nosotros no estamos interdictos mientras se vote un plebiscito constitucional y que cierra un proceso que nosotros no abrimos, pero queremos cerrarlo bien. Y será el pueblo el que resuelva el próximo 17 de diciembre si ese pacto social de largo plazo finalmente somos capaces de construirlo. Segundo, en virtud de las propias normas constitucionales que nos rigen. El artículo 5º y 2º de la Constitución establece que los pactos internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes son ley de la República y por tanto, a diferencia de lo que se sostiene acá, no hay diferencia fundamentalmente en los textos cómo vienen redactados en la propuesta constitucional, a mi juicio. Tercero, porque este convenio de la OIT ha esperado demasiado tiempo. Ha esperado demasiado tiempo. Chile debe haber sido uno de los países que hubiese debido haber liderado con un acuerdo tripartito. Y si bien avanzamos en el convenio 187, de acuerdo al tripartismo establecido en el convenio 144, creemos sin lugar a dudas que hay que hacer un esfuerzo mucho más contundente en esta dirección, fundamentalmente pensando que somos un país minero. Y por último, señalar que acá no estamos comprometiendo nada distinto, porque a mí me gustaría que hubiese adecuada información, porque acá ninguna norma que está contemplada en el convenio se va a imponer por sobre el acuerdo del tripartismo que establecido en el convenio en el marco del 144. Entonces, yo quiero señalar que acá es muy delicado que un convenio que viene a garantizar los derechos a la seguridad y a la salud de los trabajadores mineros de Chile esté siendo o pueda ser utilizado como un argumento para una determinada posición en el plebiscito del 17 de diciembre. Yo, la verdad, lo lamento muchísimo. Yo lamento además que el senador Rojo Edwards no haya estado para escuchar todas y cada uno de los argumentos de aquellos que estamos aprobando, y por supuesto que voto a favor, señalando que tenemos una deuda pendiente con los trabajadores mineros de Chile. Resultado de la votación: por la afirmativa 4 votos, 1 en contra. Aprobado el proyecto. Muy bien, senador Moreira. Sí, mire, cuando uno vota, uno aquí no puede venir a votar enojado por una cosa u otra. Uno tiene que votar por argumentos. Yo di los míos, pero también quiero decir que los argumentos que dio el senador Edwards no tienen fundamento tanto por el texto del nuevo proyecto como la redacción del convenio. Sus temores no tienen base. El senador Rojo usa los documentos anexos a los tratados que en el proyecto precisamente dice que no son derecho interno. Yo creo que está clarito. Esto me lo... Es norma expresa, perdón, está contemplado expresamente en el texto. Bueno, esto me lo mandó porque hay, aunque no crea, ve televisión, gente, a una persona relacionada con política exterior. Es texto expreso. Sí, estoy leyendo porque no es obra mía esta. Sí, yo quisiera antes de darle la palabra a la ministra y antes de que se nos disperse. El senador Edward seguramente nos está mirando en este minuto, Sí. así que aproveche con todo respeto. Sí. Quisiera además pedir un acuerdo a la comisión antes de darle la palabra a la ministra respecto a una materia que, de acuerdo a el acuerdo con el PNUD, viene una delegación de parlamentarios de Bolivia que están siendo invitados a
a la Comisión de Desafíos del Futuro, al Congreso Futuro, y van a trabajar justamente para imitar el ejercicio nuestro, tanto de la Comisión de Desafíos del Futuro como Congreso Futuro en Bolivia, y es una herramienta muy potente para los efectos de establecer vínculos con Bolivia. Entonces vienen 3 senadores y 3 diputados, y nos pidieron la próxima semana, la última semana de diciembre, sí, 12 y 13 de diciembre. Entonces nos piden efectivamente poder reunirse con las 2 comisiones unidas, con la Comisión de Desafíos del Futuro y la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Les parece? Sí, pero acordado. Ya. Senadores, Sí, presidente, muy breve. Yo algo había conversado con usted hace algunos días, antes de la elección que tuvo que ver la segunda vuelta en Argentina. Creo que es bueno que le hagamos llegar a la Cancillería, tal vez a la nueva Cancillería, si usted lo estima, una nota de valoración de lo que fue el trabajo del embajador Bielsa y todo su equipo durante el tiempo que duró la misión en nuestro país. muy bien, se acuerda. Ministro. Presidente, brevemente, bueno, primero agradecerle la votación. Sin duda, con una constitución o con otra, un estándar mínimo es proteger la seguridad y salud de los trabajadores, sobre todo en un país minero. O sea, más allá de eso, señalar 2 cosas importantes, o por lo menos reiterarla, que el convenio no es autoejecutable. Yo creo que eso es súper importante tenerlo a la vista, y que además, como se señalaba, los anexos por parte del senador Moreira no tienen fuerza, son normas sin fuerza vinculante, ¿ya? Quería sí hacerles una consulta, porque como estos acuerdos los construimos en el tripartismo, cuando se votan en la sala del Senado, nos suelen acompañar empleadores y trabajadores. Sí. Este tratado no va a ir a trabajo. Lo digo porque para que se trasladen ese día trabajadores y empleadores, vienen generalmente en las zonas mineras. Y es bueno porque se celebra entre todos algo que es de todos. Pero si después vamos a la sala y lo pasan a la Comisión de Trabajo, quedan con el... Por eso... Esa, senador Moreira. Sí, el informe debiera ir a la sala y debiera efectivamente votarse en sala. Nos parece que sería la próxima semana. Sí. O sea, la próxima semana no, la subsiguiente, ministra, la subsiguiente. Sí, sí, la subsiguiente. Ok, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, sí. Lo vamos a hablar nosotros también. Por supuesto. ¿Sí? Muchas gracias. Recording stopped.